Paz del Señor, querida iglesia, amigos que nos puedan estar escuchando por primera vez, segunda vez, tercera vez. Y lo que más deseamos es que ustedes puedan conocer a este mismo Dios que hemos conocido nosotros, que no está tan lejos, no, está tan cercano. Y a través de Jesucristo lo podemos hacer nuestro Padre, nos podemos reconciliar con Él y vivir esta vida seguros de que tenemos a nuestro Dios junto a nuestras vidas. Quisiera compartir con ustedes un versículo que está en Hebreos. Nos vamos a introducir a un mar de una belleza increíble. Es un aspecto muy importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero al capítulo 5 de Hebreos y versículo 10. Estamos aquí, usted lo está viendo en pantalla y dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿De quién estoy leyendo? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si leemos Hebreos, si leemos el contexto, si leemos este capítulo, si leemos los capítulos siguientes, vamos a descubrir fácilmente que se trata de Jesús. Que se trata que Jesús no es solamente nuestro Salvador. Que para mí eso ya es todo. Que nos haya reconciliado con Dios. Que nos haya, por su obra en la cruz, declarado totalmente inocentes, sin pecado ante el Padre. Que ahora podamos ser hijos de Dios. Que ahora nuestras oraciones puedan ser oídas y contestadas. Increíble, aleluya. Que ahora podamos ser amigos de Dios. Recuerden que no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Rey. Y recuerden, ya lo he dicho ya varias veces, para que el Evangelio funcione bien en tu vida, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Señor también. Pero este aspecto es muy especial, entender y comprender que Jesús es nuestro sacerdote. Nuestro jefe de los sacerdotes, el principal, el sumo sacerdote. ¿Y qué hacían los sacerdotes en el tiempo de Jesús? ¿Qué hacían los sumos sacerdotes en el templo de Salomón? En el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Es muy interesante estudiar todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Es más, yo le llamo el Evangelio de Moisés. Sí, porque todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, todo lo que tiene que ver con el ministerio de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que es lo que vamos a estudiar ahora, la construcción, los colores, los muebles del tabernáculo, del templo, todo es prefigura, todo habla de Jesús, del ministerio de Jesús. Y el ministerio, la función más importante, específica del sumo sacerdote, lo encontramos acá, sí, en el mismo capítulo 5, pero el versículo 1 dice: todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido, lo está leyendo conmigo, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para eso eran los sumos sacerdotes en el templo o en el tabernáculo. No pensando en las diferentes áreas o funciones, sino que en el lugar más sagrado, donde se manifestaba Dios, donde estaba esa arca, que no era tan grande, 1,5 metros de largo, por 50 centímetros de ancho, donde 2 ángeles hermosos de oro, ¿no es cierto?, cubrían la tapa, donde el nombre de la tapa
también es uno de los nombres de Jesús, el propiciatorio. Oigan, allí se manifestaba Dios y allí, en esa sala pequeña de 2,5 metros por 2,5 metros, entraba el sacerdote con sangre de sacrificio de algún animal, ¿no es cierto? Y allí él llevaba la ofrenda para que Dios perdonara al pueblo. ¿Y saben lo que ocurría? Dios perdonaba al pueblo, sí. El ministerio, la función más importante del sumo sacerdote era para ser intermediario entre Dios y los hombres. Era para estar a favor de los hombres ante Dios. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a su amigo Timoteo, ¿qué dice? Que es Jesús y solo Jesús el único intermediario entre Dios y nosotros. Y leemos que entonces el sumo sacerdote está a favor nuestro ante Dios. Miren la función que tenía. Fíjense en el versículo 2, por favor, acompáñenme en la lectura. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Dice, para que este sumo sacerdote se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Muy interesante. Fíjense, pensando ahora en Jesús, Él como sumo sacerdote a favor nuestro ante Dios. Yo les invito a buscar el capítulo 2 de Hebreos, pero el versículo 17, por favor, capítulo 2 y versículo 17, dice, por lo cual, el sumo sacerdote debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y ustedes saben que a Jesús se le dio un cuerpo exactamente al igual que a ti y a mí. Mírate, obsérvate, piensa cómo eres, tal cual como eres. Así era el cuerpo de Jesús, totalmente humano, pero a la vez totalmente Dios. ¿Para qué? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí. ¿Qué función tenían los sumos sacerdotes? Claro, tenían misericordia sobre el pueblo, sobre sus propios hermanos, ¿no es cierto?, consanguíneos, porque ellos sabían lo que era ser un ser humano. Jesús, al ser Dios, al existir por toda la eternidad, Él no sabía, junto al Padre y al Espíritu Santo, lo que significaba ser un ser humano. Y entonces quiso tener un cuerpo como el nuestro, no solamente para llevar nuestros pecados, que eso ya es suficiente misericordia y amor, sino que para vivir entre nosotros y comprendernos. Y conocer nuestras necesidades, conocer nuestras preocupaciones. Miren el amor, miren la misericordia, que nos cautivemos con su amor en este día. Sí, y démonos cuenta entonces que cada situación de la vida, Él la vivió y nos comprende entonces y se transforma en misericordioso y fiel sumo sacerdote para poder interceder por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué esplendor! Pero leíamos
que el sumo sacerdote en estos sacrificios, cuando él entraba al lugar santísimo, como así se llamaba esa área específica del tabernáculo o del templo, donde se manifestaba Dios y donde había que llevar sangre de un animal perfecto, ¿no es cierto?, sin ninguna herida, sin ningún defecto, tenía que llevar primero para saldar la deuda por sus propios pecados primero. Pero un momento. Si leemos en el capítulo 4, versículo 15, dice: no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una tremenda diferencia. Todos los sumos sacerdotes, los levitas, cada uno con sus funciones, el pueblo de Israel con sus propias funciones, ¿no es cierto?, como nación, todos ellos bajo pecado, al igual que nosotros, necesitados de un sacrificio para poder saldar nuestras deudas de pecado ante Dios. Por eso vino Jesús, para que en su cuerpo pudiese ofrecer un sacrificio, pero ahora perfecto, donde Él fue tentado en todo. Y al ser tentado en todo, conoce tu tentación, conoce tu debilidad, sabe cómo ayudarte, sabe cómo socorrerte. ¡Ah! Es poderoso para ayudarte. Pero Él, al morir en una cruz, su sacrificio fue perfecto porque nunca pecó. Dice la palabra, bueno, lo acabamos de leer, que nunca pecó. Y dice también su palabra de que nunca se halló engaño en su boca. Así que Él no ofrece primero sangre o algo por su propio pecado, sino que Él se ofrece a sí mismo. Aquí está, yo soy la ofrenda perfecta, sin pecado ante ti. Y sabemos que Dios la acepta porque le resucita al tercer día. Aleluya, 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 aleluya. Así que esa era la función primordial de un sumo sacerdote: estar a favor del pueblo ante Dios, llevar las ofrendas para que Dios les recibiera, para que Dios les perdonara. Pero ahora el sumo sacerdote que al parecer tenemos nosotros, que sería Jesús, no lleva ofrendas de animales, no lleva ofrendas de dinero, sino que Él mismo es la ofrenda. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, el llamado de nuestro Señor al oficio sacerdotal es posible. Perdón, no es posible. ¿Saben por qué? Porque Jesús no nació en la familia de Aarón. Así que es imposible. Si un judío estuviera escuchando esta predicación, diría que yo soy un loco, que no conozco las costumbres ni las tradiciones de los judíos. Claro, no, Jesús no nació dentro de la familia de Aarón, únicos que pueden ser sumos sacerdotes. Jesús ni siquiera nació dentro de la tribu de Leví, únicos que podían, ¿no es cierto?, estar dentro de los cuidados del tabernáculo y posteriormente del templo, ¿no es cierto?, o del segundo templo, o el futuro tercer templo. Y es aquí donde vemos que se empieza a comprender el primer versículo que leía. ¿Se acuerdan? El versículo 10, que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes que habían, ¿no es cierto?, eran del orden de la familia de Aarón, establecido. Sigamos leyendo, por favor. El versículo 4.
nadie toma para sí esta honra, el declararse sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios. ¿Cómo lo fue Aarón? ¿Quién invitó a Aarón para ser sumo sacerdote, no es cierto? Fue Dios, ¿se acuerdan? Linda, muy hermosa esa historia. Cuando le dio las vestimentas, cómo se tenía que lavar y prepararse para ese oficio. Así tampoco Cristo. A ver, estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 5. Dice, ni Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Qué humilde Jesús. Teniendo todo el derecho, Jesús no se alabó a sí mismo, no se denominó a sí mismo, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¡Aleluya! Y para aquellas visitas, amigos, amigas que nos están escuchando por primeras veces, tal vez cuando me escuchan oír aleluya, ¿qué significa esa palabra tan típica de los evangélicos? Significa alabado, engrandecido sea Dios. Hay una expresión muy bíblica todo esto. Es que me emociono, me lleno de alegría cuando leo que Jesús, por haber hecho algo concreto, llega a ser el autor, el fundador de la salvación eterna. De que ahora logró solucionar nuestro pasado oscuro en relación al pecado. Que ahora podemos tener acceso a Dios, que ahora podemos reconciliarnos con Dios y ser amigos de Él. No solamente ser amigos, ser hijos de Él. No solamente se encargó de nuestro pasado, sino que de nuestro presente. No andamos a loca, no andamos con los ojos tapados, ciegos, sino que muy seguros de lo que somos, con esperanza. Si nos enfermamos, creemos que Él nos puede sanar. Sí, y con futuro. Sabemos que tenemos una eternidad por delante. Oh, sí, Él es nuestro autor de la salvación eterna. Y esto es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Pero dice y enseña lo que Él tuvo que hacer para lograr este enorme cometido que lo llevó a que Dios le declarara ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice en el versículo 9 que tuvo que ser perfeccionado, habiendo sido perfeccionado. O sea, no era perfecto. Tenía pecados, tenía debilidades. No, pues si acabamos de leer que fue tentado en todo y nunca pecó. Así que en cuanto al pecado, un 7. Santo, puro, aleluya, aleluya. En cuanto a poder, un 7. Sanaba a diestra y a siniestra, hasta resucitaba. En sabiduría, nadie podía
ir en contra de su inteligencia y sabiduría. En cuanto a empatía, no, un 7 también. Oh, estaba entre los pecadores, entre los rechazados. Cuando estaba prohibido tocar a los leprosos, él andaba tocando a los leprosos. Oigan, él tenía misericordia, él podía comprender. Un 7. Pero al parecer necesitaba aprobar un examen. Y es el mismo examen que tú y yo tenemos que aprobar. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cómo fue que el pecado entró a este mundo? Fue a través del pecado de la desobediencia. ¿Cuál es el primer pecado que cometen nuestros hijos? Tú, ¿cuál fue el primer pecado que cometiste con tus padres? ¿Cuál habrá sido mi primer pecado? Sí, es el desobedecer a nuestros padres. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Qué es lo primero que hacen? Es decir no. Es desobedecer. Así entró el pecado al ser humano, a todas las mujeres, a todos los hombres, jóvenes y niños, a toda raza, ricos y pobres, grandes y pequeños. Cuando Adán y Eva pecaron fue por la desobediencia de este primer hombre, Adán. ¿Y cómo fue que Jesús logró romper al que tenía el imperio de la muerte? ¿Cómo fue posible que Jesús pudo triturarle? Obedeciendo a Dios. Porque aquí tenemos la escuela donde Jesús tenía que sacarse un 7. El versículo 8. Aunque era hijo, sí, pues, con mayúscula, era hijo de Dios, hijo del Padre, y como hijo del Padre lleno de poder, como hijo del Padre lleno de sabiduría, como hijo del Padre dispuesto a vivir en santidad, ¿no es cierto? Como hijo del Padre, él era empático con todos, misericordioso, pero dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Leíamos en el versículo 7 que iba a leer clamor, pero no dice así, dice con gran clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, él rogaba, Dios, líbrame de morir en la cruz. Ustedes saben que esa última noche, su sudor eran como gotas de sangre. Es un fenómeno muy especial bajo un enorme estrés que se produce entonces un sudor donde la sangre empieza a brotar. Y saben, el cuero queda ultra sensible. Así que significa que al día siguiente, cuando al Señor lo azotaron, le pegaban, le enterraron... se me fue la palabra, ¿no es cierto? Y lleno de espina. Su piel estaba ultra sensible por ese fenómeno. Por amor a nosotros, sí. Dice que su ruego, su oración fue oída. Pero ¿cómo? Si él pedía, Señor, yo no quiero morir, y sabemos que él murió. Líbrame de la muerte, y sabemos que fue crucificado. ¿Sí o no? Pero es que recordemos esa oración del Getsemaní. Recordemos esa oración. ¿Qué pedía el Señor? Si es posible, que pase de mí esta copa. Líbrame de morir. Pero ¿qué más añadía el Señor? Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ahí tenemos la oración, el ruego, la obediencia, el espíritu correcto que el Padre va a escuchar y escuchó en su Hijo.
Sí, el Padre escuchó la obediencia de su Hijo cuando le decía con toda sinceridad: Padre, yo no quiero sufrir, pero que se haga tu voluntad. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Te cuesta obedecer a Dios? ¿Te cuesta obedecer a la Biblia? ¿Te cuesta obedecer algún mandamiento? A mí, al Pau, le cuesta obedecer en algunos aspectos. Sí, por supuesto que sí. Todos los días tenemos que morir. Tenemos que hacer morir nuestra carne. Y podemos pedirle ayuda al Señor porque Él venció. Fue tentado en todo. Fue tentado y decía: no quiero morir, pero que se haga tu voluntad. Y venció y pudo morir por nuestros pecados. Perfecto sacrificio. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, por haber aprendido a obedecer, por haber obedecido a Dios, logró entonces estos dos hermosos ministerios. Autor de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? ¿Se fijaron que no terminé de leer bien el versículo? ¿Cuántos de ustedes se fijaron que el pastor no leyó bien el versículo? Por favor, levanten la mano. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿O están dispersos? Versículo 9. Tienen que leerlo correctamente. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia. Tú tienes que ser perfeccionado en la obediencia. El Evangelio no consiste solamente en que Él nos sane, que nos provea y que conceda los deseos del corazón. ¿Qué ocurriría si este año la iglesia comienza a ser perseguida ideológicamente y políticamente? ¿Vamos a dejar a Dios? ¿Vamos a dejar a la iglesia? ¿Nos vamos a cambiar de religión? Vamos entonces a practicar yoga. Entonces nos vamos a hacer veganos. Entonces vamos a ser leales. Leales. Vamos a obedecer a Dios. Sí, pues. Dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Así que la salvación no es solamente para los amigos de Dios, para los que solamente reciben sanidades y reciben las cosas buenas de Dios, solamente para los que le obedecen. Una tremenda exhortación para esta mañana. Enfrenta este año obedeciéndole y saldrás airoso este año. Pero el otro ministerio entonces que recibió al obedecer al Padre, al haber sido perfeccionado, ¿qué otro ministerio recibe Jesús? Y el versículo 10. Y qué linda palabra en griego. Y además significa, además, no solamente, bueno, si hubiese terminado el versículo 9 con un punto aparte, a los que le obedecen, punto aparte. Yo quedo fascinado. Pero nuestro Dios pensó en todos los aspectos de nuestra vida. Él no nos ha dejado solos. No pensaba decirlo, pero hay un versículo que viene a mi mente. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, puede ser que este año vamos a padecer como cristianos, si es que así Dios lo quiere. Dice, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No estamos solos si es que debemos
defender nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo. No, dice punto y coma el versículo 9, así termina, porque después en el versículo 10 dice, además, fue Jesús declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es tan importante que no sea según el orden de Aarón? Porque imposible. Jesús no nació dentro de la familia de Aarón, así que no puede poner de Aarón. Y qué bueno que no es según Aarón, porque el de Aarón era imperfecto. Eran hombres pecadores, igual que todos nosotros. Así que no miremos en menos a Aarón. Cumplió una tremenda función. Pero si tú estudias quién fue Melquisedec, por favor, Melquisedec no tiene ni principio ni fin. Un hombre tan importante que inclusive Abraham lo honra. Abraham va a él buscando bendición. Disculpen, Abraham va y le da el diezmo de todo lo que había ganado en cierta victoria. Algunos hasta hablan de que puede ser que Melquisedec haya sido una epifanía de Jesús en ese momento. Pudo haber sido Dios mismo en ese tiempo. No, Melquisedec, tremendo hombre. Es la perfección en ese momento. Usted puede leerlo en el capítulo 7. Así que nombrar que Jesús es bajo la orden de Melquisedec, si la orden del sumo sacerdocio de Aarón es este calibre, bellísimo, wow, solemne, elegante, decir que alguien es de la orden de Melquisedec, es como que ya. Pero lo otro importante, y tal vez lo más importante, es que significa entonces que todo lo que tiene que ver con este sacerdocio, sobre todo lo que es la ley, queda caducada. Sí, pues, con Jesús. Siga leyendo los capítulos ahora, después de este culto. Y se va a dar cuenta que con Jesús comienza un nuevo pacto. El pacto que involucra el sacerdocio de Aarón, el pacto de Moisés, ya queda caducado. Y con Jesús, con el sacrificio de Jesús, con la resurrección de Jesús, con el sacerdocio de Jesús, conforme al orden, según el orden de Melquisedec, comienza un nuevo pacto. Pacto de gracia, no de ley. Pacto donde el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pacto donde nuestro corazón se transforma, se regenera. Donde ahora todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¡Qué increíble! El pacto, el nuevo pacto. Y para finalizar, ya para terminar, como conclusión, vayamos al capítulo 4, porque les quiero leer entonces 3 aspectos que tenemos al tener a Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué dice? En conclusión, versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, ¿no es cierto? Concluyendo, por tanto, teniendo un pequeño sumo, no, un gran, sin pecado, según el orden de Melquisedec, como ya les dije, un nuevo iniciador de un nuevo pacto, ¿no es cierto? Que traspasó los cielos, ya eso es grande. Recuerden que cuando resucitó, ascendió, aleluya. Y para ello, tengo un par de citas acá, capítulo 9, versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No, pues no entró en el templo de Herodes en ese tiempo, cuando él murió, ¿no es cierto? Estaba fuera de la ciudad, en el Gólgota.
figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ahí entró Jesús. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es lo que no logró los sacrificios de los sumos sacerdotes. En Jesús sí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros le esperamos y nos va a salvar. Aleluya. ¿Qué dice? Retengamos entonces nuestra profesión. Así que, en medio del caos que pueda estar viviendo esta tierra, el caos que pueda estar viviendo esta sociedad, o lo que podamos estar viviendo como iglesia, tenemos que retener nuestra doctrina, tenemos que retener nuestra fe, tenemos que retener nuestra lealtad y fe al Señor. Versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya lo dije ya bastante al comienzo, en la introducción. Él se compadece de nosotros porque tuvo un cuerpo, una vida similar, igual a la nuestra. Así que Él se compadece. ¿Sabes? Él vivió hambre, vivió sed, vivió traición, vivió tristeza. Nos comprende. Dice que Él fue uno que fue tentado en todo. Así que si estás sufriendo alguna tentación, Él te entiende. Según nuestra semejanza, qué exquisitez. Gracias, Jesús. Pero sin pecado. Nunca pecó, nunca pecó, nunca pecó. Aleluya. Y en este sentido me gustaría que leamos el capítulo 7 y versículos 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote, alguien que se compadezca de nosotros, alguien que pueda ser semejante a nosotros, nos convenía santo, inocente, ¿les gusta? Sin mancha, apartado de los pecadores. Aquí tienen que entender, sí, que cuando leemos apartado de los pecadores, no cuando estaba aquí en la tierra, sino que ahora aquí se refiere después de la ascensión, cuando está en el cielo, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, aleluya. Ahora bien, el 8.1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Usted, después de esta reunión, debería seguir leyendo los capítulos posteriores. Mire dónde está. Autor de eterna salvación. Sumo sacerdote. Se sentó ahora a la diestra del trono. Y termina el versículo con una coma. Así que habría que seguir leyendo. Pero eso es una tarea después que termine este culto. Lea los capítulos. Pero con esa coma. Al saber ahora que Él está sentado a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, a favor de nosotros ante el Padre, me gustaría entonces terminar orando por ustedes, pero previamente leyendo el capítulo 4 y el versículo 16, sabiendo que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el trono.
¿Qué dice? Acerquémonos, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, confiadamente. ¿Y qué es lo que dice? Al trono de la ira, al trono de la venganza, al trono donde no quiero saber de ustedes. No, no, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, el sumo sacerdote que ganó la salvación eterna para aquellos que le obedecen, que le aceptan como Salvador y Señor, hoy Él intercede por ti, Él está a tu favor y te dará el socorro oportuno. Padre Celestial, te doy tantas gracias por tu Hijo Jesús, que quiso venir a este mundo obedeciéndote. ¡Qué expresión de amor más grande de ti, oh Padre Celestial! Que nosotros, siendo aún pecadores, enviaste a tu único Hijo para que Él naciera entre nosotros, creciera, aprendiera de nosotros, trabajara entre nosotros y nos conociese. Y llegó a ser compasivo, misericordioso, porque entendió lo que era ser un ser humano. Y cuando llegó el tiempo de ser el Cordero tuyo, el sacrificio perfecto, Él se guardó. Se guardó para ti, se guardó por amor a nosotros. Y fue un sacrificio perfecto sin pecado, para poder llevar nuestros pecados y así recibir tu perdón. Y así ser nosotros declarados inocentes. En esta hora te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por su eterna salvación. Señor, en primer lugar, por aquellos que están aprendiendo a obedecerte, por aquellos que no sabían que te tenían que obedecer, por aquellos que no te quieren obedecer, por aquellos que hay algunos aspectos que se resisten a obedecer, que tu palabra en este momento pueda calar hondo en sus vidas y que puedan seguir tu escuela, que puedan seguir tu ejemplo. Si tú lo lograste, Jesús, tú vas a permitir y nos vas a ayudar y vas a ayudar a tu iglesia para que sea vencedora como tú fuiste perfeccionado. Vas a permitir que tu iglesia se perfeccione en cada aspecto de la obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú requieres de una iglesia que te sea fiel, que te sea leal, que cumpla tus mandamientos. Y dice tu palabra que no son gravosos. Es más, gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Y dice tu palabra que tú socorres a aquellos que son piadosos y les ayudas, y les libras de cada tentación, como lo hiciste con Lot. Pero ahora, al remitirnos al versículo 14, sal al encuentro de tu iglesia, sal al encuentro de los amigos y amigas que están viendo este video, esta predicación. En el nombre de Jesús, gracias
que allí sentado a la diestra del Padre estás intercediendo noche y día, dice tu palabra. Y ahora aquellos que con confianza se acercan a ti en oración, buscando ayuda, buscando socorro. Tú ves ahora las lágrimas, tú ves ahora las peticiones, tú ves ahora la desesperanza, tú ves ahora las enfermedades, tú ves ahora las puertas cerradas, tú ves ahora la angustia. Y puedo leer por fe que la iglesia y los amigos que nos escuchan alcanzarán misericordia, hallarán gracia para el oportuno socorro, porque todos ellos, yo me incluyo, queremos copiar, porque eso es lo que nos conviene, eso es lo que tú nos enseñaste en tu oración, en el Getsemaní y a través de toda tu vida, que se haga tu voluntad. Aleluya, sí, la voluntad de Dios es perfecta, esa se hará en tu vida. La voluntad de Dios es buena y en el momento más preciso vendrá la ayuda del Señor para tu vida. Dios les bendiga. Sigamos esperando en Jesús. Sigamos confiando en Él. Obedécele y te darás cuenta que Jesús no avergüenza, no defrauda al que confía en Él. Amén.